Estoy aquí con Claudio X González. Este hombre lo he venido siguiendo a lo largo del crecimiento de lo que ha sido su presencia. Luego a veces me dicen, ¿hay líderes en México? Sí los hay. Aquí tengo uno, que es un hombre que se ha comprometido en esta organización Mexicanos Primero como presidente, con la educación, Claudio, que pues un pueblo inculto es el caldo de cultivo para la injusticia, para la corrupción, para todo lo atrabiliario y cosas que no queremos para este país. Definitivamente, yo creo que no hay reforma más importante que la reforma educativa. Pedro, tú lo has dicho en muchas ocasiones, nos has dado este espacio para poder empujar la agenda de transformación educativa del país y estamos convencidos que en un momento de coyuntura electoral, nosotros como ciudadanos tenemos que pedir cuenta de quienes nos quieren gobernar, si están o no están con la reforma educativa, ¿sí? Si se van a comprometer con la reforma al tercero constitucional y con todos sus preceptos en todos los rincones del país y no nada en los momentos que les convenga y en los espacios en donde les convenga. Hay elecciones, por supuesto, muy importantes en todo el territorio, pero particularmente importantes, diría yo, Pedro, en Guerrero y en Michoacán. ¿Por qué? Porque esos dos estados están muy atrás y están muy rebeldes y no quieren las reformas estructurales y particularmente no quieren la reforma educativa y están a punto de elegir a gobernadores y también a diputados locales y federales. Y tenemos que de alguna manera obligar la mano de los partidos políticos y de los quienes pretenden gobernarnos a comprometerse con la reforma educativa. Yo digo que es la más importante de todas las reformas, Pedro. No le quito tampoco trascendencia a la energética, a la de telecomunicaciones, a las políticas, a las de combate a la corrupción, todas me gustan. Pero no, esta es la más importante porque todo en el siglo XXI va de la formación de capital humano. Si tú haces eso bien, el resto de las cosas te van a salir bien. Y si no formas gente, como tú decías, tenemos a la gente en la ignorancia, separados del debate nacional, del debate internacional, sin la capacidad de verdaderamente levantar la cara y ver a los políticos a los ojos y no bajar la mirada. Si no creamos ciudadanos del siglo XXI, Pedro, pues no vamos a tener un país del siglo XXI. Entonces, pues nosotros empujamos que suceda la reforma educativa e invitamos hace 15 días, Pedro, a 125 organizaciones de la sociedad civil, a los partidos, a pronunciarse a favor o en contra de 10 elementos fundamentales de la reforma educativa. Temas como tener, oye, un ciclo escolar de 200 días en lugar de 140 o 150, que es lo que sucede en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, a que se concursen todas las plazas en lugar de que se hereden, se vendan o se entreguen políticamente, a que todos los maestros se evalúen, quienes no den el ancho que se capaciten y quienes eventualmente no den el ancho pues que salgan, que se establezca el servicio profesional docente para que quienes sí dan el ancho pues crezcan en dignidad, crezcan en salario, crezcan en su profesión, porque tenemos que hacer a los maestros los héroes de la recuperación de la calidad educativa en nuestro país. Sí, señor. En fin, con los elementos torales de la reforma educativa. Y el día de ayer tuvimos un evento en donde nos acompañaron 5 partidos que sí firmaron y 5 no firmaron, Pedro. Entonces, voy primero por los que sí firmaron. PAN, PRI, PEVEM, y Partido Humanista. Esos sí firmaron. Esos se comprometieron con esta agenda de 10 puntos. Para cualquier partido tiene su problemática comprometerse porque esta reforma enfrenta intereses creados muy poderosos, sobre todo en las cúpulas sindicales en distintos lugares del país. Pero pues hay que ir por el cambio. Y hubo 5 partidos que no firmaron. PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano y tampoco nos firmó Nueva Alianza, el partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, estamos viendo como una reticencia de la parte de lo que sería en la geometría política de la izquierda. Pues sí. ¿En términos políticos? Se podría decir que de la izquierda, Pedro, y también podría uno enfatizar, PRD y Nueva Alianza votaron a favor de la reforma al tercero constitucional y la legislación secundaria. Sí. Y ahora en una coyuntura electoral, en donde no quieren ir a inquietar a sus huestes, ya sea del sindicato o de la coordinadora, se manifiestan en contra de los 10 puntos, o por lo menos no los firman. Entonces, como te decía, las reformas y las leyes no pueden estar a gusto de los políticos en términos de, no, espérame, vienen elecciones y entonces durante estos 6 meses no me... Durante estos 6 meses yo no te puedo firmar nada, porque mi cálculo electoral no me lo permite. Eso es dejar a México en un segundo plano, poner en primer plano su mezquindad, sus intereses, su deseo de poder
¿Y dónde queda el compromiso, la congruencia, la consistencia con servir a México, con servir a la educación? Pues yo creo que estamos de alguna manera desnudando que estos partidos realmente no están comprometidos con la reforma. Yo creo que es información valiosa para el elector, Pedro, para que decida el 7 de junio por quién va y por quién no va. A lo largo de tu lucha y de la lucha de muchos alrededor de ti, contigo, se ha denunciado un enorme dispendio dentro del enorme presupuesto que en este país se le dedica a la educación, que se va a una especie de pozo sin fondo, o por reducción al absurdo, a la nada, que no se capitaliza en beneficio de lo que tendría que ser una calidad educativa. El sistema PISA de evaluación, lo que es la educación, dentro de los países de la OCDE, México es el último lugar en desempeño educativo, y la reforma educativa, que fue la primera promovida por esta administración, tendería a pensar que la reforma como tal sentaría las bases para que nuestra única visión, la más importante, la fundamental a empujar, la que tendría que ser preocupación de todos y ocupación de todos, es que tuviéramos una mejor educación en este país, y el tema se queda en un archivero. Pues desafortunadamente para algunos sí, y se vuelve muy complicado la implementación. Los mexicanos tenemos que probar, Pedro, que no nada más nos atrevemos a cambiar la Constitución y las leyes, que nos atrevemos a implementarla, y eso es más complicado, porque ahí es donde las ideas y las concepciones de los mexicanos se enfrentan a la realidad, sí. Y ahí hay intereses creados, y ahí, como tú dices, hay decenas de miles de comisionados, aviadores, y decenas de miles de millones de pesos que se desvían del presupuesto educativo, de tu dinero, de mi dinero, del dinero de quienes nos escuchan, a fines no educativos, y que supuestamente deberían ir para la educación. Es decir, a las escuelas les faltan baños, les falta drenaje, les falta agua, les falta conectividad, a veces les falta el piso, sí. Pero eso sí, nos sobran comisionados y aviadores, sobre todo ¿dónde? En Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán. En los lugares de mayor rezago. Y estos, la verdad lo voy a decir tal cual, estos malditos, la verdad, de las cúpulas sindicales, no los maestros, quiero distinguir. Sí. Hay muy buenos maestros en Oaxaca, Guerrero y Michoacán que se ven de alguna manera sometidos por sus cúpulas sindicales, y no lo deberían de permitir. Pero estas cúpulas sindicales, vividoras, ganan los mejores sueldos en el magisterio, no dan clases y se dedican a oponerse a la reforma educativa. Y la Secretaría de Gobernación, Pedro, cede ante sus chantajes, sí, y ante sus tonterías. Y el PRD y Morena, por ejemplo, cuando les dices, a ver, fírmale, porque hay que ir en contra de los comisionados y los aviadores, se rajan. ¿Por qué? Porque quieren el apoyo de esos grupos para las elecciones. Oye, o nos atrevemos o no nos atrevemos, Pedro, no nos podemos andar con medias tintas. Yo ayer lo dije públicamente, necesitamos campeones de la reforma educativa, no reyes de la reforma educativa. Por supuesto. Y estos 5 partidos se rajaron. 5 partidos políticos que representan a parte de una división sobre un interés que tendríamos que tener a nivel nacional. Los liderazgos, empecé hablando de esto con Claudio X González, son aquellos que tienden a poner metas que resulten en objetivos comunes de la sociedad. Si en este momento habría que estar haciendo y convocando para, en términos de liderazgo, lograr algo en este país, yo diría que hay 2 cosas fundamentales que tenemos que proponer los mexicanos. Una unión absoluta entre los mexicanos, que tengamos objetivos comunes, que vayamos a lo mismo, que luchemos por los mismos efectos y los mismos resultados, en base a una extraordinariamente impartida educación que nos dé frutos en nuestro capital humano, que es el recurso natural más importante que puede tener cualquier pueblo en cualquier momento de su historia. México está viviendo un momento toral, y este cambio de lo que pudiera ser el desempeño presente y futuro que queremos para nuestro país, si no es en función de un hijo mejor educado, no tendremos el día de mañana un adulto en plenas condiciones de convivencia. No lo podríamos obtener. Es por eso que es fundamental que lo hagamos el día de hoy. Absolutamente, Pedro. Como nos vemos hoy en la primaria, la secundaria y la prepa, así nos vamos a ver en 10, 15 y 20 años en nuestro país. Niveles de deserción, Claudio. El otro día estuve platicando esto aquí en el programa. O sea, de 100 muchachos, 3 acaban teniendo una carrera. Desafortunadamente. Y el promedio de escolaridad de un mexicano, Pedro, es segundo de secundaria.
Y segundo de secundaria no es suficiente para defenderte en el mundo del siglo XXI. No. Segundo de secundaria quiere decir que no saliste de educación básica, Pedro, no llegaste a prepa. Y entonces queremos que luego que México se vea como una estrella fulgurante en el Parlamento Internacional. Pues no, no se puede dar, porque esos tíos están ya llegando a la carrera como promedio de escolaridad nacional, 4 o 5 años más que los mexicanos. Pedro, es muy difícil remontar 4 o 5 años menos por habitante. Entonces necesitamos más cantidad, y lo que tú comentabas hace un rato, la calidad es reina, ¿no? La calidad es reina. Todavía tuviéramos menos educación, pero fueran muy buenas nuestras horas y nuestros días, pues compensamos, pero la verdad no tenemos ni cantidad ni calidad educativa. Esto lo hemos denunciado de años para acá. Yo creo que México está cada vez más consciente, por eso en cada encuesta se muestra que la reforma educativa es la que prefieren los mexicanos. Cuando tú encuestas cuál es la más importante de las reformas, la gente dice la educativa. Sí. Ellos saben que de eso va el futuro de sus hijos. Entonces, bueno, hay que implementarla, y por eso me puede que 5 partidos no hayan firmado, y celebro que 5 sí hayan firmado. Ahora, el que hayan firmado no quiere decir, Pedro, que van a cumplir a pie juntillas. No. Hay gobiernos de esos partidos que no están, por ejemplo, concursando todas las plazas, que están de alguna manera timando a la reforma educativa. Bueno, pero ahí está el compromiso, firman, y en ese sentido sigue el ejercicio ciudadano, uno, de transparentar, de pedir cuentas, y segundo, de dar seguimiento para asegurar que se implementen las reformas. Eso es fundamental. Miren, constantemente se ha venido reflexionando sobre la serie de reformas que se han propuesto en el país, y por ahí he escuchado a algunos políticos que dicen: la reforma central, toral, para que este país pegue un brinco cuántico hacia un bienestar, es la energética. Es un error catastrófico. Yo entiendo el valor del petróleo y puedo entender el valor de cualquier cosa que me hablen de algún bien material, el que sea, no importa, eso no es lo que en este momento está aquí como planteamiento. El planteamiento general, fundamental, fundacional de este país, que tendría que tener una explicación presente y por ello una justificación para cualquier esfuerzo que hagamos, el que sea, es el educativo, es el sector educativo mexicano. Ahora, si dijéramos es que no hay recursos para el sector educativo, pero sí los hay un montón de dinero que se... Pedro, 800,000 millones de pesos nos gastamos en educación, y fíjate, yo digo de manera triste, no socarrona, pero triste, que esos 800,000 millones de pesos que nos gastamos, la gran mayoría de educandos de ese sistema, para el momento en que los expulsa, no podrían escribir ese número. No lo podrían escribir. No saben con cuántos ceros ponerle 800,000 millones de pesos, por increíble que parezca, no podrían. Y eso dices, oye, no es posible que utilicemos tan mal el recurso. Creamos un sistema, Pedro, de prebendas, intereses y corruptelas de adultos, en lugar de un sistema de protección del derecho humano fundamental de un niño y un joven a tener una educación de calidad. Esa es la verdad, y esta reforma busca empezar, solo empezar, Pedro, no es la conclusión, empezar a cambiar ese sistema, y por eso puede que 5 sí vayan, eso lo celebro, 5 no vayan, eso pues lo reprobamos. Eso es totalmente reprobable. Punto número 7, que se transparente y depure la nómina magisterial para dejar de pagar con dinero destinado a los maestros a, lo que decías, aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos o a cualquier otra persona que no desempeñe una función docente. Es un pecado mortal el que haya mexicanos, maestros, que se les pague un dineral porque hay algunos extraordinariamente buenos sueldos, y que no se hayan parado ante un aula, ante un grupo de estudiantes en años. En décadas, algunos de ellos. Los comités ejecutivos nacionales, tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, está lleno de comisionados, Pedro, pero lleno de comisionados. Ellos saben la ley, y la autoridad sabe que le está pagando a alguien que está ganando ilegalmente. Ganamos, te comentaba recientemente, un fallo en la Suprema Corte de Justicia unánime, que le dice a la Auditoría Superior de la Federación que el mal gasto educativo que reporta año con año afecta el derecho humano de los niños, y en ese sentido tiene que actuar y iniciar procedimientos. Le ordena iniciar, creo que 380 procedimientos, nada más de 2 ejercicios, para que se corrija y se penalice a quien, o castigue a quien está desviando el recurso de los mexicanos en materia educativa. Como tú dices, es sagrado el dinero en la educación. Sagrado. Mira, todo el dinero público debería ser sagrado. Y aquí más bien, pues todo parece ser peculado, ¿no? En lugar de sagrado.
Bueno, el educativo es doblemente sagrado, porque ahí se juega el futuro del país. Entonces, tenemos que blindar a la educación del mal gasto y tenemos que blindar a la educación de los colores de los partidos, Pedro. Aquí debe ser política, Estado, y todos deberían de jalar parejo para que tengamos capital humano. Aquí no puede haber condicionamientos ni formas que le pongan a todas estas propuestas. Es un decálogo que voy a estar constantemente impulsando, si tú me lo permites, claro, en las redes sociales, para estar reforzando esta idea. Y insistimos, aquí es una política de Estado que debiera ser abrazada por cualquiera, No sé para dónde vaya la tendencia de México, pero sí podemos, y ahorita lo estamos platicando un poquito fuera de micrófono, hemos llegado a un punto en este país en donde en algunas cuestiones de deterioro social, entiéndase en honestidad, en corrupción, en impunidad, en este tipo de indolencia sobre un proceso tan importante como es la educación, hemos llegado a tocar fondo. ¿Es buena o mala noticia? Bueno, depende cómo lo vean. Por lo pronto, esto ha llamado a una mayor participación de la sociedad, a un mayor involucramiento de la sociedad, a un mayor impulso de la sociedad a través de las redes sociales, a través de diferentes instancias que nos mueven a todos, para que se empiece a ver esto como una necesidad nacional que se levante de la sociedad misma, ya que, por lo que se ve, las autoridades políticas no están 50% no está completamente consciente de la importancia que tiene todo esto, y el otro 50% quién sabe cómo lo vayan a tomar. Entonces, estamos aquí ante algo en donde ustedes como sociedad tienen la primera palabra, la primera iniciativa, el primer paso que se tiene que tomar, tiene que ser de nuestro lado. Vale la pena que estemos detrás de Mexicanos Primero, que sigamos a este hombre y que sigamos a toda una estructura que tiende hacer hoy una reflexión sobre lo que será el México de mañana. Aquí tenemos que empezar a sembrar para que mañana algo germine que valga la pena. Claudio X González, como siempre, no le rajes a este trabajo que ha sido, bueno, te he visto crecer y evolucionar en ello y cada vez con mayor conocimiento, con mayor presencia y con mayor liderazgo, y te felicito. Muchas gracias, querido Pedro. Le vamos a seguir, no tenemos de otra. Esta es nuestra causa, nos la vamos a jugar por la educación, por México, por los maestros de México, nos la vamos a jugar, y por supuesto que por las siguientes generaciones. Va a rendir fruto. Te adelanto, Pedro, vamos a ganar. Nada más que hay que ganar lo antes posible. Hay que ganar. Aquí tenemos un pacto con el tiempo, y el tiempo no perdona. Aquí acuérdense que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y cuando se omite hacer cosas en el presente, miren, ahorita muchas de las cosas que estamos haciendo es producto de decisiones que otras generaciones, echando mal la onda, que otras generaciones no tomaron. Y hoy lo estamos cobrando, hoy estamos sintiendo el efecto de lo que no se hizo. No dejemos esa responsabilidad para los de mañana, hombre. Yo prefiero enfrentar lo que sea, con tal de que mis hijos y mis nietos no tengan los problemas que hoy estoy enfrentando yo. Por eso tenemos que hacer algo ahora, aquí y ahora. Gracias, Claudio. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí, ya bajo su riesgo, con el ingeniero Harfuch.